Hola, ya estamos en septiembre. Ya podemos evaluar los 9 primeros meses de López Obrador, específicamente el mes de agosto, 3 trimestres. Se acostumbra a hacer evaluaciones trimestrales. En Consulta Metodológica que las hemos hecho mensuales, las publicamos diariamente en El Economista. Y aquí un resumen del mes de agosto. Primero pasaron eventos importantes que pudieron haber incidido. En términos económicos aparecieron las cifras de la economía, en donde el INEGI dice que crecimos 0.0%. En términos internacionales relacionados con México, hubo una matanza tremenda de mexicanos en El Paso, a lo cual Trump hizo empatía unos días con nosotros, pero prácticamente el día siguiente hay una redada de latinoamericanos donde van varios mexicanos, más de 100. Entonces Trump sigue presionando. En términos de inseguridad, mucha inseguridad, pero dos eventos, uno en Uruapan, otro Coatzacoalcos. que es la peor masacre en 10 años en términos de número de muertos, y las cifras de inseguridad además se publican y estamos en muy mal momento, el peor inicio del sexenio. En términos deportivos, hay una buena noticia, la buena actuación del equipo mexicano en los Juegos Panamericanos. En términos de salud, de los servicios de salud, tuvimos una queja de los padres de niños con cáncer por la falta de medicamento, el secretario de salud no hizo mucha empatía, luego se resuelve a los 2 o 3 días, pero los padres cierran un rato el aeropuerto. Es decir, hay una queja muy sentida, muy apoyada de estos padres por la falta de medicamentos en los hospitales públicos. En términos de corrupción, es algo bueno para el presidente. En términos de opinión pública, se presentó el caso Rosario Robles, donde Rosario Robles aparece en este momento en la cárcel y se siguen investigaciones. No se podemos declarar culpable a nada, pero en términos mediáticos hubo un combate a la corrupción del sexenio anterior, y en términos de política tal vez lo más destacable es el pleito en el Senado entre dos miembros de Morena, el senador Martí Batres y el senador Ricardo Monreal. Fuera de eso, es un buen mes para la aprobación de López Obrador. En mayo pasado tenía 71%, había una caída, se pensaba va a seguir cayendo en este trimestre porque cae después de un muy buen primer trimestre de 67%, cae en el segundo a 61, 7 puntos. ¿Qué iba a pasar en el tercero? Pues no siguió cayendo, al contrario, se recuperó en 62% promedio en agosto, incluso cierra el día último de agosto con 63%, es decir, sí hay una recuperación después de un mal mayo, un junio, julio, agosto estables a partir de mayo, de manera que se ha movido entre la banda de 60 y 63, terminando agosto en el nivel más alto de los últimos 2 meses y medio. Algunos detalles de la evaluación, podemos ver que ese 63% de aprobación es prácticamente generalizado en todos los grupos. Los que votaron por López Obrador tienen un altísimo 92%, pero fuera de eso, el sureste 68%, el noreste 67%, los hombres 65%, los jóvenes 64%, es decir, todos se mueven en esa banda. La mejor, el centro del país, donde está la Ciudad de México, siempre ha sido la más crítica para todos los gobiernos, tiene una aprobación de 57%, pero entre 57 y 68 se mueven prácticamente todos los grupos que difieren es los que votaron por López Obrador, 92, y los que no votaron por él, 36. Ahí se ve la polarización prácticamente, que no tiene que ver con demografía, sino con actitud. ¿Cómo está López Obrador respecto a los últimos 6 presidentes, incluyendo López Obrador? La aprobación de López Obrador de 62% al llegar a los 9 meses de gobierno, los 3 trimestres, es la más alta que se ha observado. No es la más alta. A estas alturas de su gobierno, Carlos Salinas empezaba muy fuerte. Hay que acordarnos los momentos espectaculares cuando detuvo al líder petrolero, a un empresario Legorreta, cuando empieza a crear solidaridad y empieza a subir su popularidad de manera que a los 9 meses ya tenía 70% de aprobación. Eran otras condiciones. También alguien bien aprobado en este momento era Calderón, tenía 66%, 66% sustentado en su decisión de combatir al crimen sacando al ejército, que fue muy apoyado al principio. Es mayor a lo que hoy tiene López Obrador, y López Obrador tiene la misma de Fox, que son fenómenos similares, ¿no? La gran diferencia es que Fox a lo mejor en este momento iba en descenso porque hacía falta de cumplimiento y no había mostrado grandes cambios y prácticamente parecía lo mismo. En cambio, López Obrador está 62 firme, promedio en agosto, porque no se ve así como una tormenta que lo esté haciendo bajar a pesar de los malos números de las cifras como vimos al principio. ¿Qué otra cosa a destacar? Los alcaldes y los gobernadores no han sido beneficiarios de esta ciudadanía contenta con el cambio. Los gobernadores están en 31% de aprobación, igual que estaban hace un año.
y los alcaldes están en 34, solamente 2 puntos más del 32 que tenían hace un año. Es decir, ahí no se nota un gran cambio en la opinión de los ciudadanos hacia las autoridades. En cambio, hace un año el presidente Peña Nieto en ese entonces tenía 18 y hoy el presidente López Obrador tiene 62. Es decir, sí es más del triple de lo que tenía. Es decir, ahí sí el ciudadano nota un cambio de autoridad, no en las evaluaciones de otras autoridades. Sobre los atributos personales que le distinguen a López Obrador según los ciudadanos, la que más le reconoce es cercanía con la gente. 83% dice es cercano a la gente, pero por mucho más arriba de todos los otros atributos. El siguiente es honradez, también le reconoce el 60%, prácticamente su nivel de aprobación dice es honrado. Preocupación por los pobres también 55%, alto. Solución de los asuntos políticos 51%, y después empiezan a bajar liderazgo, relación con el Congreso, y el más bajo, experiencia para gobernar. A pesar de que sí tiene experiencia, ¿no? Hay que recordar que gobernó la Ciudad de México, pero es el atributo de todos los que medimos, es el que menos se lo reconoce. Ahora, áreas de gobierno en las que ha trabajado. La que más es, pues, por la que llegó, disminuir la corrupción. Es el área de trabajo donde más se le reconoce. Tiene que ver, por cierto, con la honestidad que se le reconoce. Y también es el que más cambio tiene respecto al trabajo que se le reconocía a Peña Nieto al llegar. Cuando a estas alturas Peña Nieto se decía disminuir la corrupción, era 23%. A López Obrador, el doble, 47%. Es donde más cambio hay. Hay que recordar, Peña Nieto estaba a estas alturas todavía en una luna de miel, el Pacto por México. Bueno, ¿en qué atributos López Obrador está menor de lo que estaba Peña Nieto en ese momento? Es aumentar el prestigio internacional de México. Ahí a Peña Nieto se le veía muy fuerte, más fuerte de lo que hoy se le reconoce a López Obrador. ¿Qué otro atributo o cuál es el que menos se le reconoce, por ejemplo? Es aumentar las inversiones extranjeras en México. Tiene que ver con lo anterior. A Peña Nieto el 42% dice está trabajando para incrementar inversiones extranjeras en México, y eso solamente el 17% a López Obrador, menos de la mitad de lo que tenía. En el reporte pueden ver otros atributos, otras áreas de gobierno y la comparación cómo estaba Peña Nieto en ese momento. ¿A qué grupos es los que más se piensa que está apoyando? A los estudiantes primero. Ojo, tiene que ver con becas, con los aprendices. Me recuerda, por cierto, cuando estaba jefe de gobierno, esta pregunta salía siempre en los adultos mayores. Ahora sale en primer lugar los jóvenes y en segundo a las personas de la tercera edad, a los adultos mayores. Es decir, se piensa que son los grupos para los que más está gobernando. Después, los habitantes del sur del país. También tiene sentido, sus proyectos productivos, prácticamente más de 20 de sus 25 están destinados un poco al sur. Y en cuarto, los pobres, que ha sido su discurso. Es decir, los grupos para los que se piensa está gobernando son precisamente los grupos en donde sus programas sociales o su discurso de campaña incluso está destinado, entonces se le ha identificado muy bien con esos grupos. ¿Y para quiénes? No. Ojo, esta debería ser una llamada de atención para el presidente. Donde menos se le reconoce al grupo al que está apoyando es a los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos. Y eso tiene que ver con la postura que ha asumido ante Trump, que no se pelea con él, y entonces se piensa que a los migrantes, a los mexicanos que viven en Estados Unidos, no está gobernando para ellos, no les está haciendo mucho caso. También después de ellos no está apoyando a los medios de comunicación. Como que sí hay una identificación, también en el reporte podrían ver completo. ¿Tienen las riendas del país? Como prácticamente ha pasado siempre, 44 dice sí tienen las riendas, 48 no. Tiene que ver con los actos de inseguridad, con gobiernos locales o con el manejo de la economía. 44 sí tiene, 48 no. Pero es el número más positivo de los últimos 6 años, de que un presidente tenga el control. ¿El rumbo del país es el correcto o no es el correcto? 41 dice sí es el correcto, 50 no, no es el correcto. Llama la atención, 50 dice no es el correcto y aún así la aprobación de López Obrador está arriba del 60%. Quiere decir que hay ciudadanos que a pesar de que diga que no vamos bien, le mantienen un apoyo y una expectativa que López Obrador va a corregir lo que hoy es el país. Entonces 41 dice sí vamos, 50 no, pero de nuevo es el mejor número desde 2010, a pesar de no ser lo positivo que se quisiera. ¿Le creen al presidente? Sí, es más el porcentaje que dice sí le creo, 47, al que dice no le creo, que es 43. Y también es la primera vez que sale así sentido
desde 2009. En 2009, 51 dice sí le creo al presidente, entonces Calderón. Aquí es 47% dice sí le creo al presidente. Pero es la primera vez desde 2009 en donde sale una credibilidad a favor del presidente. ¿Cómo le ha ido la situación económica? Como digo, coincide con las cifras oficiales, solo 27% dice que es mejor, 68% que es peor. ¿Buena cifra o mala cifra? Pues es mejor que la que habíamos tenido en los últimos 5 años, pero sigue siendo una percepción negativa de la economía. De la seguridad, continúa la tendencia a la baja. Lleva 5 años seguidos bajando la percepción de que la seguridad mejora y solamente 7% dice que estamos mejor. No sé dónde están viendo las cosas. Y 93% está peor. Es algo pendiente que el mismo presidente ha reconocido. Y al final les hizo un planteamiento muy claro. 3 problemas concretos de México. ¿Cuál en este momento es el que más urgentemente debe de resolver López Obrador? Pelearse contra la inseguridad, combatir los actos de corrupción o apoyar la economía familiar. 3 cosas que deberían ser las 3 cosas, pero si tuviera que destinar específicamente sus esfuerzos a qué es primero, no hay duda. La que sale claramente en primer lugar es que se pelee contra la inseguridad, que ataque ese cáncer que hay en México prácticamente extendido en todo el territorio. Incluso sale antes del asunto de la corrupción que fue por el que ganó en julio de 2018. Creo que la señal es clara para el presidente. Gracias, Roy Campos de Consulta Mitofsky. Datos promedio de agosto de la encuesta que se levanta día a día y se publica en El Economista.